Este jueves las autoridades de la Educación y del Ministerio de Salud Pública presentaron el nuevo protocolo para el inicio de clases. Y quien ha trabajado sobre este tema es Nicolás González, a quien ya le damos la bienvenida. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, un saludo para todos. Sí, tercer año de pandemia que vamos a comenzar, ¿no? En realidad, si uno lo contempla en lo educativo. Y el las 2020, clases ahí nomás. Exacto, 2021 y ahora con marzo muy cerca ya también de este 2022. Entonces, claro, las autoridades de la educación y las sanitarias han ido resolviendo en el último tiempo, y de hecho hoy el propio Robert Silva, presidente del CODICEN, decía que en los próximos días van a seguir habiendo muchas reuniones con sindicatos, con profesores, con funcionarios y demás, a propósito de seguir mejorando de alguna forma también este protocolo sanitario, no solamente cuando hay casos positivos o no, sino también el accionar fundamentalmente en el hecho de tratar de ajustar bien todo lo que tiene que ver en cuanto a las medidas no farmacológicas que hoy forman parte, como por ejemplo el uso del tapaboca, el distanciamiento, el uso también de las medidas de higiene y demás en los centros educativos. Es que como estás dejando ver vos, Nico, en base a lo que averiguaste, y vas seguramente a aportar más sobre eso, es que la virtualidad ya pasó a quedar de un lado. Sí. La presencialidad es lo que se quiere rescatar, exacto, según entiendo. La idea es, en este protocolo nuevo, tratar de mantener más seguido en el tiempo la cantidad de días de clases, que no fue lo que ocurrió en el último año, sí, claro, ¿no? Y la gran diferencia del protocolo, por lo menos de lo que se presenta hoy respecto al 2021, por ejemplo, si uno hace una comparación, es que cuando había un caso positivo en un aula, en cualquiera de las escuelas públicas o privadas de nuestro país, se cortaba la clase y todos los niños iban a la casa, y los que tenían síntomas o los que no tenían síntomas se tenían que hisopar. Entonces la gran diferencia está ahí. Hoy, si hay un caso a partir de este año, un caso positivo en un aula, el resto de los compañeros, si son asintomáticos, seguirán yendo a la clase, incluido también, por ejemplo, la docente o el docente, y seguirán el curso normal de las clases. Hoy lo explicó el ministro Salinas ante los medios, y decía lo siguiente. La diferencia fundamental con el año pasado es que con solamente un caso se hacía un testeo de toda la clase y se mandaba a aislar la clase. En este caso tienen que configurar por lo menos dos niños de una clase, de una misma aula, digamos, porque no tiene que ser una clase, como decíamos, el CAIF, dos personas de una misma aula. Entonces en ese caso se configura un brote y ahí se estudia al grupo con antigénicos y se diagnostican los primeros positivos, y a los que resultaron negativos a los 5 días se le hace un PCR. Nosotros recomendamos fuertemente la vacunación de los niños de 5 a 11 años, así como de 12 a 17, pero eso no va a significar ningún camino de obstaculización de la presencia en clase. No se van a segregar grupos de positivos y de vacunados y no vacunados. Todos son la misma sociedad y compartimos los riesgos que como sociedad nos debemos dar. En instante vamos a escuchar a un pediatra hablar sobre esto último, también de lo que decía recién Salinas. Vamos a no segregar entre vacunados y no vacunados, unos sí, otros no. Bueno, vamos a escuchar una opinión de un pediatra a propósito de este protocolo conocido hoy. Pero vamos a entrar más en detalle de qué significa también el protocolo en estas placas que tenemos para compartir con ustedes. Por ejemplo, vean ustedes, frente a un único caso confirmado en un aula, lo que les decía recién, los demás contactos identificados no tendrán la necesidad de un testeo ni de cuarentena en caso de no presentar ningún síntoma. O sea, si todos son asintomáticos, el resto de los compañeros, el docente o la docente siguen yendo a clase, no se frena. El resto, por ejemplo, de los casos, por favor, la otra placa. Vamos a otro de los casos, por favor, que tiene que ver también con lo que dice el texto que fue hoy divulgado justamente por las autoridades de la salud y también las autoridades educativas, por eso el entrecomillado. Frente a la detección de 2 o más casos sin nexo. ¿Qué significa sin nexo? Que no están en la misma aula, que no están en la misma clase. Bueno, los contactos identificados también no tendrán la necesidad de un testeo ni cuarentena en caso de no presentar ningún síntoma. Repito que esto es en caso de detección de 2 o más casos sin nexo, que son 2 niños de distinta clase, distinta aula. Frente a la detección de 2 o más casos en la misma aula, aquí sí se recomienda la realización de test antígenos a todos los contactos identificados.
notificados. ¿Por qué? Porque la detección de 2 o más casos para las autoridades sanitarias pasa a considerarse como un brote. Un caso no es un brote, 2 casos positivos sí es un brote. Por lo tanto, el resto de los compañeros se tienen que realizar un test antígeno. En caso de positivo ese test antígeno, bueno, deberán realizar aislamiento y atención porque acá hay una diferencia. En caso de contar con el plan vacunal, que es las 2 dosis de Pfizer pediátricas, hasta ahora van una, porque obviamente no hay el tiempo todavía necesario para una segunda, van a ser 7 días. En caso de que no estén vacunados completos o solamente tengan una vacuna, van a ser 10 días de aislamientos. Y si mantienen síntomas durante el desarrollo de la enfermedad, más allá de estar vacunados, sí o sí tienen que hacer 14 días de cuarentena. Acá está la diferencia entre cuánto va a demorar tal vez un niño en poder volver a la clase en caso de dar positivo. Y vamos a ir a la última placa, por favor, que es en caso de dar negativo en el antígeno. Vamos a recordar que esto siempre es en caso de 2 o más casos positivos en una misma aula, se deberá realizar a los 5 días de ese antígeno un test PCR y si el mismo es positivo, deberá seguir las recomendaciones de su prestador de salud. Nico, y con este nuevo escenario hablabas de que consultaste a un pediatra para saber qué opina de estos nuevos mecanismos que se establecen de cara al inicio de clases y qué opinó al respecto. Bueno, respecto al tema del brote, sobre si está bien determinar si 2 casos positivos ya se puede contemplar como un brote dentro de un aula, no hay ninguna evidencia científica a nivel del mundo, como se ha manejado hasta el momento las autoridades sanitarias con las educativas, sobre si está bien determinar en 2, en 3, o en 4 o en 10 la posibilidad de un brote dentro de un aula. Eso es lo primero que nos decía hoy el pediatra Sebastián González, lo compartimos. No hay evidencia científica hoy en día para decir que un brote en una escuela, en una clase, son 2 casos, o 4 o 5 y más, con uno de los virus más contagiosos del mundo. Es casi imposible que solo haya 2 casos en una clase si compartieron, ¿verdad? Una cosa que es festejable está también, o tratar de que no son comunidades cerradas las escuelas, en el sentido de que no pueden tener la misma aplicación que son las actividades de adultos. ¿Me explico? Creo que en el protocolo que se divulgó hoy un poco se maneja, aunque creo que hay un montón de cosas que hay que ajustar antes de marzo y que tiene que haber una discusión. No lo sé si es mejor definir con 2 brotes, con 4 casos, con 10. Tampoco te puedo decir, y eso hay bastante, y más con Omicron, de que cuánto contagia más, porque creo que en una parte del protocolo se dice que los niños que no estén vacunados van a tener más días de aislamiento en su casa que los que están vacunados. Tampoco, esos son criterios arbitrarios. En realidad, los no vacunados también tienen la potencialidad de contagiar a terceros. Tampoco se sabe cuáles son los días que más contagian. Seguramente estemos cayendo en un exceso de aislamiento. Bueno, y respecto a esto último que recién decía, el hecho de la diferencia entre el vacunado y no vacunado, también lo que anteriormente escuchábamos del ministro Salinas sobre que no se va a segregar de alguna forma entre vacunados y no vacunados en distintas aulas. Bueno, hoy se hacía una misma pregunta, digamos, en la entrevista que realizábamos vía Zoom con el pediatra Sebastián González, sobre el hecho de, bueno, ¿quiénes van a ser los que van a manejar los protocolos? ¿Van a ser las autoridades de la educación, o en este caso, las autoridades de cada centro educativo? ¿O van a ser quienes deberían de encargarse de protocolos sanitarios, que son específicamente la parte sanitaria, o sea, en este caso, los médicos? Bueno, sobre eso hoy hablábamos porque una de las cuestiones que tal vez de alguna forma no comparte del protocolo González y que entiende que se debería de seguir charlando de cara a marzo para no generar una división, es el hecho de que se pueda dar en el niño una especie, bueno, de sentirse de alguna forma como dejado de lado. Claro. Porque no tiene vacuna, por ejemplo, respecto a otros. Y que empiece a darse ahí un problema ya más grave, que es una discriminación o un bullying. Vamos a escuchar lo que decía. Si colegios, escuelas, liceos empiezan a pedir y a registrar el estado vacunal de los niños, se van a dar situaciones de discriminación partiendo desde las escuelas, desde las autoridades del aula, le hace las maestras, los directores de los colegios, etcétera, como ya han habido casos y surgieron en prensa de colegios que ya estaban pidiendo a sus padres que divulgaran el estado vacunal de sus niños, lo cual pone en riesgo de discriminación en las escuelas, que protocolos que se manejan por gente que no es sanitaria
y que lo vivimos en los años previos, la enorme variabilidad que hay entre las escuelas, que surjan problemas muy delicados de discriminación entre los niños. Para poner un ejemplo concreto, puede surgir un caso, lo que sea, o alguien que se enferma, y si queda en las manos de un director de un colegio este nuevo protocolo, es el director del colegio que indirectamente va a pedir quiénes están vacunados y quiénes no, y van a decidir cuántos días se aísla un niño, cuántos días, según el estado vacunal. Y eso puede generar lo que yo llamo el coronabullying, que quiere decir, tanto sean las actividades educativas, deportivas en los clubes deportivos, las salidas recreativas, automáticamente se discriminan los niños que están vacunados y los que no están vacunados. Y eso, a mi entender, y es nuestra preocupación, no puede quedar librado a las interpretaciones ni al manejo de los actores educativos. Esto es un tema sanitario. Bueno, así como veíamos hoy también al ministro Salinas en el contacto con los medios, también este mediodía el presidente del CODICEN, Robert Silva, estuvo en el contacto con los medios. Brindó algunos datos importantes que quiero compartir con ustedes antes de escuchar una parte de la entrevista. Un dato interesante es que el 80% de docentes o funcionarios que trabajan en la educación ya se han vacunado con las 3 dosis. Ese es el dato que dio Silva, que dijo estar muy contento y ha sido un número muy satisfactorio, por cierto, el manejado. Lo otro es que ya el 60% de los niños en edad escolar entre los 5 y 11 años que están habilitados a poder vacunarse con las dosis pediátricas de Pfizer, el 60% de ellos ya se dio la primera dosis. También es un número alto, es un número importante que hoy destacó Robert Silva en el contacto con los medios. Lo otro que dijo es que una de las cosas que se está trabajando, pensando ya en el comienzo de años, es en la ventilación de las aulas y forma parte un poco también de este protocolo sanitario, de las medidas que obviamente hay que también seguir teniendo en cuenta, como el uso del tapaboca, como la higiene y en este caso también la ventilación. Estamos trabajando en atender el tema del aire, en particular la ventilación. Nosotros estamos con un equipo de CODICEN, lo empezamos a fines del año pasado, a recorrer los centros educativos para verificar la calidad del aire en nuestras aulas y exhortar, persuadir, establecer la ventilación en los centros educativos e incluso adoptar medidas, porque teníamos muchos centros educativos que tenían algunas ventanas o espacios sellados, a abrirlos para que esa circulación de aire pueda estar. ¿Pero queda descartada la inversión? No está descartada, nosotros estamos abiertos y estamos trabajando en el tema. Estamos en contacto con la autoridad sanitaria, hemos tenido algunas digamos, sugerencias en ese sentido y estamos dispuestos porque además no solo serviría para esto, sino que sirve para otras enfermedades, otras realidades que tengamos que afrontar. El dato que manejamos es que a lo largo del mes de febrero van a seguir las reuniones y se va a seguir ajustando de alguna forma el protocolo. Lo bueno sería que cuando comienzan las clases, y si no hay variantes nuevas en cuanto al COVID-19 y a la situación sanitaria del territorio, esperando que además en febrero lleguemos a esa meseta y empecemos con el descenso de los casos, este protocolo que de alguna forma hoy comenzó a darse a la luz, y no tenga modificaciones, ¿no? Sí, claro. Porque si no significaría volver para atrás o volver para adelante, como pasó ya en el 2021 a nivel educativo. Aparentemente no están los planes de las autoridades, pero todo depende de cómo avance todo el tema sanitario también. Pero varias dudas quedaron disipadas con este informe. Gracias, Nico. Que pasen bien.